días. Yo voy a explicar la relación que hay en el positivismo y la administración de empresas. Entonces, principalmente en la historia, la administración de empresas ha sido algo que va como muy arraigado al positivismo. Entonces, principalmente la administración quería estipular unas leyes universales que todas las personas las cumplieran, pero sin mirar que cada persona tiene características diferentes, formas de pensar diferentes y formas de actuar diferentes. Entonces, las personas no iban a poder seguir esas leyes universales por más de que la administración lo quisiera. Por otra parte, el afán de las empresas por seguir la matemática y la lógica ha llevado a dejar a un lado las facetas humanas que al final de todo son la base de las organizaciones. También la administración principalmente desconoce la responsabilidad de la vida humana, que es lo que hace que la organización progrese, pues sin vida humana y solo a través de métodos científicos y métodos lógicos una empresa nunca prosperaría. Más adelante en la historia se empezó a crear el concepto de epistemología administrativa. Entonces se dice que en la cotidianidad de la acción humana a través de abordar la administración se encuentra la riqueza y la potenciabilidad de lo que es la epistemología administrativa, más no en el método científico o en un laboratorio, por decirlo así. Entonces, hoy en día se preguntan qué es más importante, si crear administración científica, o si crear ciencia administrativa, que es la que es capaz de entender los fenómenos humanos y así crear estrategias para aplicarlos en las organizaciones, que es lo que genera más productividad y éxito. Y dice un Laurent Lapierre que actualmente gerenciar es un derecho que se otorga, que nosotros gerenciamos personas imperfectas y que con esa gerencia se puede llegar al conocimiento mismo. Entonces, por último, vamos a hacer como una pequeña reflexión acerca de, digamos, los componentes que nos ha dado el positivismo y cómo eso ha actuado pues, dentro de nuestras carreras hasta el día de hoy. Entonces, para empezar, digamos que a estos días, pues, hace un tiempo se viene haciendo un cambio en el cual las empresas ya no están enfocadas en el producir por producir, sino se están enfocando un poco más en la persona como tal. Entonces se le empieza a dar más valor a la función que ejerce la persona dentro de la compañía, a lo que ésta le puede dar productivamente. Entonces, otro aspecto importante es, digamos, que en el positivismo se tiende como a jerarquizar las organizaciones, en donde en el tope están las personas que tienen el conocimiento, las que saben, digamos, de los procesos científicos, y en la parte inferior están, pues, digamos, los que siguen las órdenes, los que les sirven a ellos y, pues, como lo decía Simon, los que les sirven a la productividad, pues, de la industria. Entonces, digamos que hoy en día se tiende a romper ese esquema para volver las organizaciones en una jerarquización, pues, horizontal, en donde todos se encuentren al mismo nivel, para asimismo darle, digamos, más peso a lo que representa el ser humano, la persona, cada individuo dentro de una organización. Bueno, pues creo que eso es lo más importante y lo principal de nuestra corriente de pensamiento, que es el positivismo. Espero les haya gustado. Gracias. Gracias.